En el barrio Costa Azul de Guayama todavía se respira el eco de una noche agitada. Era sábado 12 de octubre de 2025, cuando los gritos rompieron el silencio de una calle donde todos se conocen y pocos se atreven a intervenir. Un vecino que prefirió no dar su nombre recuerda haber escuchado a una mujer vociferando algo que le heló la sangre. Te voy a enseñar a respetarme. En su mano, según testigos, un machete brillaba bajo la luz de un farol cansado. La mujer era Kia Rosario León, de 55 años, y el hombre al que supuestamente amenazaba era su expareja. La relación entre ambos había terminado hacía meses, pero como sucede con demasiada frecuencia en Puerto Rico, el final no trajo paz. Según el testimonio del hombre ante la policía, ella llegó sin aviso a su residencia y tras una discusión breve pero intensa, lo amenazó con el arma blanca. El miedo que sintió esa noche aún lo acompaña, aunque intenta continuar con su rutina diaria. El caso que hoy sacude a la comunidad de Guayama fue asumido por la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles. La agente Wanda López, veterana en manejar casos de alto riesgo, llevó la investigación con el apoyo de la fiscal Betsaily Correa. Las pruebas fueron presentadas ante la jueza Silvia Saldaña del Tribunal de Guayama, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $30,000, cantidad que Rosario León logró prestar, quedando en libertad hasta la vista preliminar programada para el 21 de octubre. Aunque los detalles del caso se manejan con cautela, la noticia encendió un debate recurrente. ¿Por qué los conflictos de pareja siguen escalando hasta la violencia? En Puerto Rico, según estadísticas del Observatorio de Equidad de Género, durante el año 2024 se registraron más de 700 casos de violencia doméstica reportados en los tribunales y cerca de una tercera parte involucraban amenazas con armas blancas o de fuego. Estos números reflejan una realidad que preocupa. El hogar, que debería ser un refugio, se ha convertido en escenario de miedo para demasiadas personas. En la comunidad donde ocurrió el incidente, los vecinos se muestran divididos entre la sorpresa y la resignación. Ella siempre parecía tranquila, comenta una vecina que vive a 2 casas del hombre afectado. Pero uno nunca sabe lo que pasa detrás de las paredes. Otro residente, un jubilado que fue testigo del arresto, dice que lo que más le dolió fue ver cómo la policía se llevaba a una mujer que conocía desde niña. Aquí todos crecimos juntos. Nunca pensé que algo así pudiera pasar entre ellos. La historia de Kia Rosario León no es un caso aislado. En los últimos años, las autoridades han señalado un incremento preocupante de casos donde mujeres mayores también son acusadas de maltrato, especialmente en relaciones donde hubo dependencia emocional o económica. El doctor Edwin Colón, psicólogo clínico especializado en violencia de pareja, explica que la violencia doméstica no siempre tiene un solo rostro, puede provenir de cualquier género, edad o clase social. Lo que suele repetirse es la pérdida del control emocional y la incapacidad de manejar el resentimiento. En el expediente judicial se detalla además que Rosario León enfrenta cargos bajo la Ley 54 de violencia doméstica por maltrato mediante amenaza, cargos por portación y uso de arma blanca según la Ley de Armas y por apropiación ilegal agravada conforme al Código Penal de Puerto Rico. Este último cargo aún está siendo evaluado por las autoridades, que investigan si la mujer, antes del altercado, había tomado pertenencias del hombre sin su consentimiento. La jueza Saldaña, al fijar la fianza, fue clara. La violencia en el contexto de una relación íntima es una amenaza seria a la seguridad pública. Su decisión refleja el intento de los tribunales por enviar un mensaje firme. Ningún acto de intimidación o maltrato será tomado a la ligera, sin importar el género de quien lo cometa. A pesar de haber sido liberada tras prestar la fianza, Rosario León deberá enfrentar la vista preliminar en los próximos días. Si se confirma su responsabilidad, podría enfrentar varios años de prisión y la obligación de participar en programas de rehabilitación emocional. Mientras tanto, la víctima ha solicitado una orden de protección, intentando recuperar un poco de la tranquilidad perdida. El caso también ha despertado conversaciones en redes sociales sobre cómo las heridas emocionales no resueltas pueden convertirse en chispas peligrosas. En foros locales, usuarios comparten experiencias y reflexiones sobre el ciclo de la violencia. Algunos recuerdan que la isla ha vivido demasiados episodios trágicos relacionados con disputas sentimentales. Otros piden más educación emocional en las escuelas y acceso a servicios de salud mental en comunidades rurales, donde el silencio suele ser el peor enemigo. En Puerto Rico existen líneas de ayuda disponibles para quienes viven situaciones similares. La línea de orientación sobre violencia doméstica 922-0000 ofrece atención confidencial las 24 horas del día. También hay refugios y organizaciones comunitarias que brindan apoyo psicológico, asesoría legal y acompañamiento para quienes buscan salir de una relación violenta. La historia de Guayama es un recordatorio doloroso pero necesario. La violencia no distingue género, edad ni clase. Empieza muchas veces con palabras hirientes o con silencios prolongados que se convierten en pólvora emocional.
Por eso las autoridades y las organizaciones sociales insisten, hay que actuar antes del estallido. Mientras tanto, el barrio Costa Azul intenta volver a su calma habitual. Los niños juegan en la calle, los adultos conversan en las aceras, pero todos saben que algo cambió. Una noche de octubre quedó grabada en la memoria colectiva como un recordatorio de los peligros del enojo descontrolado. Y aunque el machete ya no brilla bajo el farol, el miedo aún corta el aire con filo invisible. Queda la lección para toda la comunidad. Cuando el amor se convierte en amenaza, lo más valiente no es pelear, sino buscar ayuda. En el frío otoño de Connecticut, entre las sombras de una casa abandonada y el olor agrio de la descomposición, las autoridades descubrieron algo que heló el alma del vecindario entero: el cuerpo sin vida de una niña de ascendencia puertorriqueña, guardado dentro de un contenedor de almacenamiento como si la inocencia pudiera encerrarse para siempre. Su nombre era Jacqueline Torres García, aunque todos en su entorno la conocían como Mimi. Tenía apenas 12 años. La historia de Mimi ha conmocionado a Puerto Rico y a la diáspora boricua en los Estados Unidos, no solo por la brutalidad del crimen, sino porque detrás de esa tragedia hay una cadena de silencios rotos, de abandono institucional y de amor distorsionado hasta lo irreconocible. La madre de la menor, Carla García, de 29 años y residente de New Britain, fue arrestada y enfrenta cargos gravísimos: asesinato con circunstancias especiales y conspiración. Está detenida bajo una fianza de $5 millones. Su hermana, Jacqueline García, de 28 años, también fue acusada, aunque por delitos distintos: privación ilegal de la libertad, crueldad intencional contra un menor y riesgo de lesiones. Y finalmente, el tercer detenido, el novio de Carla, Jonathan Nanita, de 30 años, fue capturado después de ser visto dejando el contenedor que más tarde reveló el horror. La policía cree que Mimi murió meses antes, quizá desde el otoño de 2024, cuando la familia aún vivía en Farmington. Según el jefe de la policía local, Paul Melanson, hay evidencia de que el cuerpo de la niña permaneció escondido durante meses en el sótano de la vivienda familiar, hasta que la madre y su pareja se mudaron a New Britain. Allí, por razones que aún no comprenden los investigadores, decidieron trasladar el cadáver a una propiedad abandonada, donde finalmente fue encontrado. El jefe de la policía de New Britain, Matt Marino, describió la escena como devastadora. Los restos estaban en un avanzado estado de descomposición. Las autoridades trabajan todavía para determinar la causa exacta de la muerte, pero el informe preliminar es estremecedor. Mimi fue víctima de abuso físico prolongado y desnutrición. Detrás de esas palabras técnicas se oculta una historia de sufrimiento que ningún niño debería conocer. En la conferencia de prensa de lunes, Marino apenas pudo contener la indignación. Esto no fue un accidente. Esto fue el resultado de una serie de decisiones crueles, de un entorno donde una menor fue tratada como algo desechable. Su voz se quebró un instante antes de prometer que haría todo lo posible para que la justicia llegara, sin importar cuánto tardara. Los vecinos de New Britain describen a la familia como reservada. Nadie imaginaba el infierno que se escondía detrás de esas paredes. Ella, la madre, se veía cansada, a veces confundida, pero nunca pensé que pasara algo así. Si lo hubiéramos sabido, habríamos hecho algo, dijo entre lágrimas una vecina que conocía a las hermanas García desde hacía años. Pero los informes policiales cuentan otra historia: múltiples señales de alerta, ausencias prolongadas de la niña en la escuela, excusas inconsistentes y una red de negligencias que ahora pesa sobre las instituciones que debieron protegerla. Expertos en protección infantil, como la doctora en trabajo social Carmen Santiago, señalan que el caso de Mimi no es un hecho aislado. Estamos viendo un patrón repetido: pobreza, aislamiento y falta de intervención oportuna. Muchos de estos niños no mueren en un solo día, mueren lentamente, invisibles por la indiferencia del sistema. Según estadísticas del Departamento de Niños y Familias de Connecticut, solo en 2024 se registraron más de 3,000 casos de abuso infantil y cerca de un 10% involucraron víctimas latinas. En muchos de esos casos, las familias eran de origen boricua, con padres que enfrentaban dificultades de adaptación, desempleo o problemas de salud mental no tratados. La detención de Carla García y de los otros dos acusados ha despertado una oleada de dolor en la comunidad puertorriqueña. En New Britain, una pequeña vigilia iluminó la esquina donde se halló el contenedor. Entre velas y flores, una niña de la escuela de Mimi sostuvo un cartel que decía: "Ningún niño merece morir así". Su maestra, visiblemente afectada, recordó a Mimi como una niña curiosa y alegre. Le gustaban los dibujos y quería ser veterinaria. No puedo entender cómo alguien pudo hacerle daño. El caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad colectiva frente a los signos de maltrato. Muchos se preguntan cómo es posible que nadie haya intervenido antes. Según la psicóloga infantil puertorriqueña Laura Rivera, radicada en Hartford, cuando un menor desaparece del radar social de la escuela, del médico, de los vecinos, es señal de peligro.
Pero demasiadas veces preferimos no mirar, no preguntar por miedo o por cansancio, y ese silencio es cómplice. Mientras tanto, el sistema judicial sigue su curso. Carla y Jacqueline García debían presentarse ante el tribunal el martes, mientras que la comparecencia de Jonathan Nanita aún no tiene fecha. Ninguno de los tres ha declarado públicamente ni ha contratado abogado, según confirmó la prensa local. La investigación podría tardar meses, pero la opinión pública ya emitió su veredicto moral. La niña fue traicionada por quienes debieron protegerla. La indignación también se ha sentido en Puerto Rico, donde organizaciones como la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y la Fundación Hogar Ruth han pedido reforzar la cooperación entre agencias estatales y las comunidades migrantes. Mimi es símbolo de un dolor que no conoce fronteras, expresó la directora de la Fundación, Mayra Ortiz. Cada vez que un niño o niña muere víctima de violencia doméstica o negligencia, la sociedad entera fracasa. Hoy, en el solar donde se halló el contenedor, el viento levanta hojas secas que se cuelan por la puerta oxidada. Allí el silencio es espeso, pero entre las flores que los vecinos han dejado, alguien escribió con marcador sobre una piedra: «Descansa, Mimi, nadie más te hará daño». Esta tragedia es una advertencia, una herida que nos recuerda que la violencia contra los niños no es solo un crimen, es un fracaso humano colectivo. Y si algo puede salir de tanto dolor, debería ser la voluntad de no mirar hacia otro lado nunca más. Porque en cada comunidad, en cada vecindario, hay un niño que necesita ser visto, escuchado y amado antes de que el silencio lo devore también. Sentencian a hombre a más de 19 años de cárcel por explotación sexual de 6 menores. Operaba 9 cuentas de Snapchat en las cuales se hacía pasar por un adolescente para conocer menores. La jueza federal María Anton Yorgui Jordán sentenció hoy a Jean Javier Villanueva Cataquet a 19 años y 6 meses de cárcel y otros 10 años de libertad supervisada por explotación sexual de 6 menores entre las edades de 12 y 15 años. Villanueva Cataquet, oriundo del pueblo de Aguadilla y quien además tendrá que inscribirse en el registro de ofensores sexuales, operaba 9 cuentas a través de la plataforma Snapchat, en las cuales se hacía pasar por un adolescente para conocer menores a las que instaba a incurrir en conducta sexualmente explícita a través de fotos y videos. Tras un referido por parte de la Policía de Puerto Rico, la rama investigativa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, HSI, en inglés, advino en conocimiento en octubre del 2023 de un posible caso de explotación de menores en el área de Aguadilla, luego de que una joven denunció que había sido amenazada por adulto de hacer públicas fotos en las que ella aparecía desnuda en caso de no aceptar encontrarse en persona con el individuo. Al ser entrevistada por agentes federales, la menor indicó que tenía 12 años de edad y cursando el 7º grado cuando comenzó a sostener conversaciones a través de Snapchat con un individuo que dijo tener 16 años bajo la cuenta Gabriel Mateo 00. La persona le solicitó fotos y videos de contenido sexual explícito, a lo que accedió y que luego amenazó con exponer las mismas en público en caso de que ella no accediera a conocerlo en persona y que otra cuenta de Snapchat, Juan Soccer 33, también hizo la misma amenaza. Como parte de la pesquisa, las autoridades determinaron que Villanueva Cataquet vivía en la residencia de su madre en Aguadilla, donde eventualmente diligenciaron una orden de allanamiento el 17 de enero del 2024, en el que se ocupó 2 teléfonos iPhone y una tableta iPad, cuyo contenido reveló la posibilidad de otras 9 potenciales víctimas. La segunda víctima, de 14 años de edad, indicó a las autoridades que el individuo le dijo que sabía dónde ella vivía, información que utilizó para coaccionarla a enviar fotos y videos de contenido sexual explícito. En el caso específico de los videos, Villanueva Cataquet le daba instrucciones específicas a la menor de lo que quería que ella hiciera. En el caso de la tercera víctima, de 15 años de edad, esta declaró que la persona con la que se comunicó en Snapchat, también bajo la cuenta Gabriel Mateo 00, le dijo expresó en múltiples ocasiones intereses por ver fotos en las que ella apareciera desnuda y describió las conversaciones como sexualmente explícitas. Asimismo, la adolescente dijo que esta persona le propuso encontrarse, pero ella nunca accedió y que sospechó de la misma, ya que encontró otras cuentas bajo otros nombres en las plataformas TikTok e Instagram, con las mismas fotos que él le envió. De manera similar, la cuarta víctima describió al usuario de la cuenta como una persona con una mente sucia y eventualmente lo bloqueó de Snapchat debido a que el individuo insistió en solicitarle fotos y video de allá abajo al referirse a su vagina. Otra de las perjudicadas dijo a los agentes federales que durante el verano del 2023 recibió un mensaje a través de Snapchat de parte de un desconocido que aseguró conocer dónde ella vivía, el equipo de voleibol en el que jugaba y quiénes eran sus amigas.
La persona además amenazó con decirle a sus amigas que ella enviaba contenido explícitamente sexual a varones si ella no accedía a enviarle fotos en las que apareciera desnuda, a lo que accedió al sentirse presionada y manipulada. Villanueva Cataquet fue arrestado el 11 de junio del 2024, luego que un gran jurado federal emitió un pliego acusatorio de 8 cargos criminales que posteriormente fue enmendado a 14 acusaciones por explotación sexual de menores, posesión y recibo de pornografía infantil y coerción de menores.